Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Qué lindo este libro, la teología que nos presenta este autor sagrado, Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo del pensamiento de San Lucas. No nos olvidemos que Lucas lo presenta como en tres tiempos: el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo de Dios Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles se centra principalmente en el tiempo de Dios Espíritu Santo, es decir, la iglesia que actúa, la iglesia que se mueve dinamizada por la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a ir entrando y vamos a volver entonces sobre algunos puntos importantes de lo que significa verdaderamente Hechos de los Apóstoles en el pensamiento de San Lucas, lo que la comunidad cristiana estaba reflexionando en ese momento. En el prólogo a este libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros habíamos dicho ya que el autor remite expresamente a un primer libro. ¿Se acuerdan que él decía o dice directamente? Podemos leerlo, así podemos entender. En mi primer libro, querido Teófilo. Así luego comienza. En mi primer libro, querido Teófilo. Ñande güero mandu aina e iñande na pebe. Aikua PM na ape agüeru PM pejendu hanwa peikua hanwa la eacue PM. Pero entonces, esto es como para decir, en el primer libro que yo escribí, amoñe, bueno, mira, este segundo libro quiere decir que arecovejina la amonbe uana PM, lleva. Entonces estén atentos, o si no también es otra manera de decir, ahora le estoy escribiendo algo importante para la comunidad, pero penemandu amiara lleva la amoima baecue en el primer libro. Entonces, por eso que estábamos diciendo, son como tres tiempos. Él considera todo el Antiguo Testamento el tiempo de Dios Padre. Y luego, en el Evangelio, diríamos, es un poco la descripción del tiempo de Dios Hijo, es decir, su accionar con la encarnación, su presencia en medio de la humanidad, en medio de los hombres. Él mismo que toma nuestra condición humana, se encarna y habita en medio de nosotros. Bueno, y ahora entonces habla del tiempo del Espíritu Santo. Peñande Yara lleva tiempo del Espíritu Santo. Y él se refiere en el primer libro. El autor remite entonces expresamente, porque así comienza este evangelio, ¿verdad? En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. Ahí se narra entonces, se dan cuenta, lo que Jesús hizo.
y lo que Él enseñó desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. Y esto lo encontramos en estos dos versículos. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Son los apóstoles entonces los seguidores de Jesús, a quienes Él se refiere, a quienes Él les entrega todo su pensamiento, ¿verdad? El libro a que alude es el tercer evangelio y su autor concibió y compuso estos dos libros como partes integrantes de una única obra. Atención. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, el libro a que él está aludiendo es el tercer evangelio, o sea, es Lucas, el evangelio de San Lucas, como nosotros lo conocemos hoy. Y su autor, es decir, el que escribió esto, concibe estos dos libros que él escribió como partes integrantes de una única obra. Una única obra. Por eso es que nosotros, ya después directamente de haber estudiado el Evangelio de San Lucas, coanga dayahai al cuarto evangelio. El cuarto evangelio sería San Juan, era para nosotros, pero sin embargo, saltamos directamente a Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Y porque el pensamiento y la teología de Lucas se realizan plenamente o se muestran plenamente, se manifiestan plenamente a través de estos dos tomos, a través de estos dos libros. El Evangelio sobre la vida de Jesucristo, la encarnación, el tiempo de Jesús, y ahora el Evangelio, digamos así, del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la comunidad, es el Dios Espíritu Santo que entra, hoy que peñan de comunidad, peñan de apetebe. Y entonces es Él el que compone como partes integrantes de una única obra. Solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas dos partes quedaron separadas. Estas dos partes entonces después quedan separadas. Pero esto es posteriormente, se dan cuenta, en el año 150 después de Cristo, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios. Upebeñe, pero un acuera llevó calculado, esa bueno, va a ser vaya pota, va a balañar de ya esa cata, va a ser bañan de ñeñimon que tata, ñemon beuta, va a balañar de yaro ya po, va a ser bañan de pues no va a cuejan, va a palo güero a cueñan de. Y entonces, ante esta realidad, en el año 150 después de Cristo, lo que ellos están haciendo es separar para dejar exclusivamente el evangelio de Lucas con los otros evangelios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. El cardenal brasileño Claudio Humes ha fallecido a los 87 años de cáncer de pulmón. Fraile franciscano, fue prefecto de la Congregación del Clero entre 2006 y 2010, después de servir 8 años como arzobispo de Sao Paulo. Pocos días después del cónclave que lo eligió Papa, Francisco le atribuyó públicamente la inspiración a la hora de elegir su nombre. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo, mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. El cardenal se comprometió a abordar las cuestiones relacionadas con el clima y la justicia social y tuvo un papel decisivo en la puesta en marcha del sínodo sobre la Amazonia. Solo le faltaba una semana para cumplir 88 años. Durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa volvió a pedir a la comunidad internacional un cambio en la política global. Era el día 130 de la guerra en Ucrania. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia di 70 anni.
Francisco dijo que aún se está a tiempo de retomar el espíritu que vino tras la Segunda Guerra Mundial. Siempre recuerda que en aquel momento el mundo tomó conciencia de que era necesario unir fuerzas para evitar tragedias como la que causó el nazismo. La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni. Con l'aiuto di Dio questo è sempre possibile. En otras ocasiones el Papa puso los ejemplos de políticos como De Gasperi o Robert Schuman. Fueron figuras clave en proyectos como la Unión Europea, a la que Francisco elogia porque son proyectos que unifican y no dividen. Del 2 al 7 de julio el Papa debía estar en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La rodilla se lo impidió y para mostrar su cercanía a pesar del cambio de planes, Francisco decidió enviar este mensaje a las poblaciones de estos dos países. Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto. En este mensaje el Papa les transmitió lo que de persona les hubiera querido decir en el viaje. Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici, quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. Por último, les mandó unas palabras de aliento. Les dijo que las lágrimas que han derramado a causa del sufrimiento no son inútiles y que encontrarán el consuelo de Dios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Glorioso Rey en la cruz, nos amaste hasta el extremo, siendo Rey del universo, por amor te hiciste esclavo y por eso te cantamos. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Nos rendimos ante el Rey. Tú pagaste con tu muerte el precio de nuestra redención, Rey en la cruz. Por la ofrenda de tu cuerpo y tu sangre, nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Rey en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Decimos que es la continuación, es una única obra, ¿verdad? Pero esta teología concebida en dos momentos importantes, por lo menos lo que el autor sagrado nos narra y nos cuenta. La obra de Lucas, el Evangelio de Lucas, como conocemos más directamente, y luego Hechos de los Apóstoles. Siempre es la obra de Lucas y la teología lucana también. Los hechos relatados en el libro muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado le fijó antes de su partida. Vamos a subrayar este aspecto, queridos amigos, porque es muy importante. Los hechos, ¿verdad? O sea, el accionar. ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles? Entonces nos están mostrando directamente el cumplimiento del programa que Jesús resucitado le fijó antes de su partida. Recibirán
la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto también, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? Porque aquí nos está mostrando y nos está diciendo cuál es la idea principal, leitmotiv, idea central, moto para la lleva. Y nos dice, en primer lugar, ¿verdad?, que recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Upea Luca y cuacama veñandenda eñandela llevoro sarambita porque ñandé ya etcétera ñandé ñamombe use ñande ñanderejeru pide oía lleva lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, no, sino que nosotros vamos a transmitir, nosotros vamos a decir, a proclamar, pero dice que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. La fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Bueno, después aquí también tenemos que ver cómo es la predicación organizada de parte de Jesús para con sus discípulos. Justamente desde Jerusalén. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Recuerden, Antiguo Testamento, los hechos históricos nos hablan que Jerusalén es la ciudad elegida, Yerush Shalom, la ciudad de la paz. Este es el lugar desde donde se manifestará Dios al mundo. Dios se manifestará a todos. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Y ahora entonces, lo que el autor sagrado, lo que Lucas está comenzando a reflexionar es, y por añadir, bueno, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Serán mis testigos. Jerusalén como testigos. De donde toda Judea y Samaria, quiere decir, aquí estamos hablando de estilo, un reinado que está llamado a la unidad, ¿verdad? O sea, toda la Judea y toda Samaria, Peñón Tendeana, los dos reinos. Aquí nos está hablando entonces de la unidad del pueblo. Y luego continúa diciendo hasta los confines de la tierra. Aquí entonces Lucas ya está metiendo su famosa universalidad. Cuando ahí entonces en Guanaminta lleva Jerusalén, Samaria, Judea, Jaupagoa lleva. Pepe la ñande yarañe Yeolea, ñande aputebe, ñande ñamindu Hayicuamba, Epala Isea ñande Jamba Epoyerue ñande. No. Aquí entonces Lucas es el que abre, pero de una manera explosiva, ¿verdad? Porque dice que hasta los confines de la tierra debe llegar esta evangelización, esta propuesta de Jesús. En el Evangelio, el ministerio terreno de Jesús comienza en Nazaret. El ministerio terreno de Jesús comienza en Nazaret, según, ¿verdad?, este accionar. El ministerio de Jesús comienza en Nazaret. Capítulo 4 del 16 al 21. Y esto es lo que nosotros le decimos justamente leitmotiv, idea central, ¿verdad? Porque en este capítulo, versículo 4 en adelante, de hecho, los apóstoles, nosotros podemos encontrar que viene el hecho de que nosotros veamos ya un compromiso con la fuerza del Espíritu Santo. Lucas 4, 16, 21. Vamos a mirar un poco entonces cómo se nos presenta. Lucas 4, 16, 21. Este es el centro, ¿verdad?, de toda su parte programática del Evangelio. Jesús fue a Nazaret, allí se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos. ¿Y dar la vista a quién? Y justamente dar la vista a los ciegos, ¿verdad? Dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros
definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que la definición ex cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada
por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, ¿verdad? Pero en el segundo tomo, que sería Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando lo que nos presenta Hechos de los Apóstoles como una continuación y de lo que nos dice principalmente desde el capítulo 4, del 16 al 21, el ministerio terreno de Jesús que comienza en Nazaret. Ahí en el capítulo 4, versículo 16 al 21, lleva el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso nos hace recordar nada más y nada menos que al mismo profeta, ¿se acuerdan? Isaías. Isaías en el capítulo 61, versículo 1 en adelante, prácticamente es la misma profecía. Y Lucas lo vuelve a tomar. Y ahora entonces dice, aquí está la presencia de Dios que realiza ese plan de salvación, que realiza sus promesas. Por lo tanto, tenemos también este caminar de Jesús, comienza en el capítulo 4, pero luego culmina en Jerusalén con la Pascua del Señor. La propuesta del Evangelio de Jesús que culminará en Jerusalén, capítulo 9, 51. Allí cuando Él se encamina decididamente, dice luego también, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Esta es la conclusión de todo lo que veníamos nosotros mirando, entendiendo, conociendo, reflexionando. Capítulo 4, versículo 16 al 21 de San Lucas. Pero ahora proyectándose hacia el futuro, nosotros encontramos esto. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Y porque Jerusalén es justamente la ciudad que Dios había elegido para revelarse. Está yendo hacia el lugar donde Dios mismo había dicho que se va a revelar. Es decir, en Jesús Dios se está revelando. Y por lo tanto aquí, que culmina en Jerusalén, en este capítulo 9:51, precisamente de Jerusalén, desde donde se inicia la acción evangelizadora de la iglesia, narrada en el libro de los Hechos. Entonces, es precisamente de Jerusalén, de donde se inicia la acción evangelizadora de la iglesia, narrada en el libro de los Hechos. Para caracterizar, ¿cuáles son las características de este libro, de este pensamiento lucano? Suelen utilizarse el término díptico y la abreviatura Lucas Hechos, ¿verdad? Díptico, es decir, dos, díptico. Díptico quiere decir San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Moco idea, lleva año complementar. Lucas y Hechos de los Apóstoles. Tal designación tiene la ventaja de indicar que por sí, entonces, una parte, el lector puede considerar el conjunto como una unidad real. Se puede considerar entonces como una unidad real. Es decir, todo lo que nosotros estamos encontrando aquí ya está en el pensamiento del teólogo, de Lucas, del que está escribiendo el Evangelio. Entonces ya piensa en estas dos partes, como decimos nosotros. El tiempo del Evangelio, el tiempo de Jesucristo, y luego el tiempo de la comunidad. Es un díptico. Díptico dice mocoin, díptico, mocoin. Entonces ya calcular, ya guapuña, mañana, ya mindu, ya es bueno. Upea con Lucas o calcula más que voy a llevar.
primero presentar un poco a un Jesús, la parte terrena, la realización, ¿verdad? Y luego la segunda parte. La segunda parte es lo que nosotros entendemos aquí como la realización ahora y la toma de compromiso, diríamos nosotros, claramente una toma de compromiso de parte de quién. Y es justamente una toma de compromiso de parte de la comunidad. Y esto es lo que Lucas está queriéndonos mostrar. Díptico entre Lucas y Hechos de los Apóstoles. El lector entonces ya puede considerar el conjunto como una unidad. Aquí es importante tener en consideración esto. El conjunto como una unidad, queridos amigos. En dos segmentos claramente también identificados. Este es otro problema. Son dos segmentos, pero que están muy bien identificados. Entonces nosotros nos damos cuenta, nosotros sabemos que es un díptico, son dos partes, el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, pero están bien identificados por el estilo, ¿verdad? Porque Lucas también está pensando y ahora es Dios Hijo el que está trabajando, Dios Hijo el que se está revelando. Aupeña de ella y que Hechos de los Apóstoles como una continuidad, ciertamente al primero, pero muy identificado. Aquí sobre todo se identifica con la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene a nuestro encuentro nos fortalece, nos anima y nos ayuda sobre todo para que podamos luchar y empeñarnos en este camino de salvación. Hoy leemos, queridos amigos,
el libro de Isaías, capítulo 1, del 10 al 17. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Queridos hermanos, opaco te oñan de yara heiba y te de que ofrenda, que incienso, que pea, que amo lleva, que esto es un aplacar a Dios. Nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, nunca ha sido un Dios para ser aplacado. No estamos con la religión baja, no estamos con la religión que solamente pide milagros, signos o magias, queridos hermanos. Nuestra religión es un religarnos a lo existencial. Él es nuestro dueño y por ahí te al Dios Todopoderoso. Ñande Yara, nuestro dueño. Es decir, nuestra propia existencia está en manos de Dios. Nuestra propia esencia está en manos del Señor. ¿Y en qué consiste esa esencia y esa existencia? En lavarnos, purificarnos, apartarnos de la maldad en nuestras acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho y socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Formal ñande abutebe. Anila ya evete ya lleva ñande cristiano formal. Tu ñande yapu porque yapu cualquier otra cosa menos la ñande yara o yirurea ñande. El Señor no quiere oblaciones, el Señor no quiere inciensos, el Señor no quiere regalos ni ofrendas, el Señor quiere un corazón convertido y purificado. Y eso se nota en el amor al prójimo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios
prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo, en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, pero a través del segundo tomo, como nosotros le decimos, como una sola unidad, que es Hechos de los Apóstoles. Estamos presentando este libro. Aquí encontramos la obra lucana como un díptico, decíamos. Díptico significa dos partes. El Evangelio de Lucas de por sí, el tiempo de Jesús, la historia de Jesús o la propuesta del Evangelio de Jesús. Y una segunda parte también, la buena nueva, el Evangelio, siempre a través de Lucas, pero donde la centralidad ahora será la comunidad. La comunidad entonces como punto esencial en este caminar. Tal designación tiene la ventaja de indicar que por una parte el lector puede considerar el conjunto como una unidad real. Esto lo que hemos indicado y lo que seguimos subrayando. Aquí hay una unidad real, un Jesús que actúa pero que va preparando y que después desemboca en Hechos de los Apóstoles, que es la continuidad, ¿verdad? Continuidad de este Evangelio. Por otra parte, toma nota de su división en dos segmentos claramente identificados. Lucas Evangelio, Lucas Hechos de los Apóstoles. Aunque cada uno tiene su propia coherencia, atención, cada uno tiene su propia coherencia, estas dos obras se presentan como dos historias que se continúan. Cada uno su coherencia, cada uno entonces tiene su finalización y puja iñacaña de ella lleva. Y puja iñaca. Ñamoñe punu, añambopabe, pero tiene su consistencia narrativa, tiene su consistencia de presentación como un libro. Dos historias, pero dos historias que se continúan. Tanto el Evangelio y Pujañaca, tanto como Hechos de los Apóstoles. Es decir, tienen su consistencia narrativa. Primero, la vida de Jesús con el grupo de sus discípulos. Entonces, el Evangelio, lo primero que nos narra es la vida de Jesús. ¿Con quién? Con el grupo de sus discípulos. Con el grupo
de sus discípulos. Eso es lo que encontramos aquí entonces en este primer tomo, ¿verdad? Pero después vendrá el segundo tomo. Después viene el nacimiento de la iglesia. Entonces, Hechos de los Apóstoles se está centrando al nacimiento de la iglesia que nace. O que nosotros, al ser los Alter Christi, estamos proyectando, ¿verdad?, la imagen del mismo Cristo en nuestra vida. Y esto es lo que nos reúne a nosotros en comunidad, donde lo esencial y lo fundamental, con la gracia y la fuerza del Señor, es justamente para ayudar a la comunidad. Es la comunidad la que tiene que sentir esta gracia y esta fuerza de un Dios liberador y de un Dios redentor. Considerar el conjunto como una unidad real. Una unidad real. Y por otra, tomar nota. ¿De qué cosa? Tomar nota de todo lo que significa justamente esta unidad. Lucas lo que hace es eso justamente, va tomando notas de cada uno de los elementos centrales, fundamentales y esenciales, ¿verdad?, dentro de esta teología. Cada uno tiene su propia coherencia, muy bien, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Las dos obras se presentan como dos historias, pero son dos historias que se continúan. Jesús entonces, antes de la ascensión, pero siempre proyectando lo que vendrá. Vendrá aquí entonces, enseguida, alguien que va a ayudar, ¿verdad? Alguien que se va a poner a trabajar, a pegar con la Hechos de los Apóstoles. Hechos. No quiero palabras, sino que hechos, realizaciones, planificaciones. Primero la vida entonces de Jesús, que es el Evangelio con el grupo de sus discípulos, y después vendrá el nacimiento de la iglesia. Y cuando estamos hablando del nacimiento de la iglesia, es la toma de conciencia de esta comunidad como Alter Christi, es decir, todos los que pertenecemos somos otros Cristos, que nos estamos proyectando hacia los demás. Por lo tanto, la vida de Jesús con este grupo, el nacimiento de la iglesia, este díptico, ¿verdad?, no serviría de nada si es que verdaderamente nosotros no entendemos que esa primera parte es el Evangelio, que después alguien lo tiene que continuar, alguien lo tiene que dar seguimiento. Y es así como está pensando Lucas. Bueno, seguiremos reflexionando, queridos amigos, sobre este tema tan interesante e importante de la teología de Lucas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.